Seguimos junto a ti aquí en Prueba de Fuego. Yo soy Jorge Rodríguez. Me acompaña Enrique Castillo, periodista, analista político. Con él vamos a conversar un poquito sobre la coyuntura. Bueno, en el Perú, Enrique, uno nunca se aburre, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Manera. Buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás? Primero, quiero pedirte tu opinión sobre lo que ha venido pasando en las últimas horas en Palacio de Gobierno. Tenemos dos puntos ahí. Primero, claro, lo de las empresas chinas, los cuestionados empresarios chinos, pero también las visitas de estas señoritas, estas jóvenes, que luego consiguieron órdenes de servicio con el Estado. Gerí cometió un error, fue antiético, ¿hay algunos atisbos de delito ahí? ¿Cómo lo ves? Yo creo que José Gerí fue irresponsable, fue deshonesto con el cargo que ostenta, fue una persona que aprovechó del cargo que tenía para generar una relación con estas personas, sea laboral, sea como fuera. Y creo que le faltó absolutamente la ética, porque, a ver, estás mencionando dos situaciones. Una, con los empresarios chinos, que se va descubriendo cada vez nuevas cosas, ¿no es cierto? Ya no eran uno, eran dos, después no eran dos, eran tres. Claro. Al final hasta la misma embajada terminó desautorizando a Gerí. Y nunca tuvimos la famosa celebración en la Plaza de Armas. Y las coordinaciones estaban siendo hechas entre la embajada y el Ministerio de Cultura siempre. Lo otro, no tendría nada de malo que él entreviste a las personas que trabajan en el despacho presidencial o que van a trabajar en el despacho presidencial. Lo que tiene de sospechoso es que entren a las 5 de la tarde y salgan a las 7 de la mañana. O sea, claro, que entren a las 5 de la tarde y salgan a las 2 de la mañana, en día feriado. O sea, si eso no es sospechoso, Jorge, ¿qué lo es? O sea, ¿qué persona puede pasar una entrevista de trabajo de 5 de la tarde a 7 de la mañana, en día feriado? Un día feriado. Y después conseguir a los 2 días un puesto de trabajo en Palacio de Gobierno. O sea, ¿alguna vez en tu vida has visto una situación a partir de la cual un presidente haga una convocatoria para un puesto a esa hora? ¿Para una entrevista de trabajo a esa hora? ¿Tú asistirías a una entrevista de trabajo de madrugada? Sospechoso, ¿no? Por decirlo menos, ¿no? Es bastante sospechoso. Entonces, eso es sumamente irresponsable para quien ostenta la primera magistratura del país. Genera además la sensación y la pregunta de ¿qué hace durante toda la noche con esta persona? ¿A qué hora trabaja por el Perú? Otros presidentes se amanecen con sus ministros trabajando. Otros presidentes tienen largas sesiones de coordinación con partidos políticos. Claro. José Gerí, ¿qué trataba en esas reuniones? Porque no estábamos hablando de una reunión, no sé, de 15 minutos en la que la señorita puede dejar sus papeles y decir, bueno, ya está. Ya. Estamos hablando de horas de horas. Y no es un caso excepcional. No estás hablando de un caso. Claro. Estás hablando de un patrón de conducta. 5 detectados y no sabemos si hay más, ¿eh? Entonces, hay un patrón de conducta en lo que se refiere a estas relaciones con empresarios cuestionados, personas incluso que han delinquido, que tienen multas con el Estado. Es un patrón de conducta. Y además, ¿a qué hora? También sospechoso, pues, de madrugada, de noche, en día feriado, ya. Y Claro. tienes el otro patrón de conducta, una relación estrictamente con mujeres en horas de la noche, hasta altas horas de la madrugada. Son patrones de conducta que te van mostrando que esa persona tiene serios problemas para saber qué puesto está ocupando, ¿no? ¿Y qué te ha parecido la respuesta del Congreso hasta el momento? Justo conversábamos hace unos instantes con Jorge Martí Corena, congresista de APP. Él señala que ya ha firmado, que así como él, 2 más de su bancada, pero quedan 14. No sabemos si Fuerza Popular va a firmar. La gran pregunta, ¿se alcanzarán los 78 votos para la sesión y los 87, ¿no? Para terminar vacando a Gerí? El problema para Gerí es que es el mismo Gerí el que está generando que cada vez más personas, aunque sea de a pocos, estén firmando esa convocatoria para esa sesión extraordinaria. Porque
cada día nos enteramos de algo más. Es decir, primero eran 3 señoritas, ahora termina siendo una lista como de 24, según se ha podido leer. No era un empresario chino, eran varios, y no solamente era chino, era coreano, y no solamente era de una empresa, no solamente era el tío Johnny, sino era de otras empresas. Entonces, cada vez va saliendo más cosas y cada vez nos vamos enterando, lo cual hace que a los congresistas no le quede más remedio que tomar una posición. La posición claro. puede ser, sí, efectivamente, yo respaldo a Gerí y se queda. Y la otra es, no podemos sostener a una persona que tiene estos códigos de comportamiento y que frente a la población termina siendo un fiasco como encargado de la presidencia. Entonces, en pleno proceso electoral, eso cuenta muchísimo. ¿Qué posición vas a tomar? ¿Estás defendiendo? Porque ya no es estás defendiendo la estabilidad, es ¿estás defendiendo a Gerí? Claro. ¿O estás defendiendo la dignidad de la investidura presidencial? Entonces, ya hemos visto que la población mayoritariamente está en contra de los comportamientos de Gerí. Su aprobación va cayendo. Es cierto que también hay gente un grupo grande que dice que debe continuar hasta el 28 de julio. Ese es un buen punto, Enrique, porque claro, considerando el poco tiempo que tenemos, ya no con miras a las elecciones, sino con hasta 28 de julio, ¿crees que este escenario pueda complicar más la situación en el Perú o es necesario? Mira, yo sostengo que el que salga a Gerí no va a cambiar en nada la situación en el país. Es más, hoy Gerí está en plan Dina Boluarte. No sale de Palacio, ya no lo ves declarando a la prensa, ya no contesta los tweets, ¿no es cierto? Ya está casi aislado. Entonces, ¿qué va a cambiar si Gerí se va o se queda? Para el país, ¿en qué cambia? Sí, van a cambiar los ministros, sí, pero ese es casi un trámite al que en el Perú nos hemos acostumbrado. ¿Qué es peor? ¿Qué genera más inestabilidad? ¿Tener a un presidente que tiene que estar escondido, que tiene que estar guardado porque no puede contestar a la prensa sobre todo lo que está saliendo? ¿O necesitamos a una persona que de verdad encare las elecciones como debe ser? Yo siempre hago la misma pregunta. Tú, yo, un gerente de una empresa, ¿qué hace cuando descubre que su gerente general está encapuchado, reuniéndose en un chifa de altas horas de la noche, claro, con proveedores? Claro. Y que además mete a su oficina señoritas y después las contrata con dinero de la empresa. Tú le sigues dando trabajo, le sigues pagando su sueldo, le sigues dando tarjeta de crédito, le sigues dando celular, no, obviamente, corporativo, claro, lo despides, ¿no es cierto? Claro, claro. Muy bien, y entonces, ¿por qué nosotros tenemos que permitir que una persona que tiene estos códigos de conducta siga teniendo poder, prerrogativas, honores, siga en Palacio de Gobierno, presupuesto? ¿Por qué? ¿Por qué si en tu empresa lo votarías al gerente general, en este caso? ¿Por qué? Porque es dinero del Estado y porque puede seguir disponiendo de dinero del Estado. Mira, ahora tiene 100 días en el cargo y ya le estamos pagando abogado. Porque ya el Estado empieza a pagarle abogado y va a tener que pagarle abogado por cada caso. Hoy se confirmó que el despacho presidencial va a correr con todos los gastos de la defensa legal. Entonces, del presidente Gerí. Ya estamos teniendo como ciudadanos que tener que pagarle abogado a una persona que por sí misma tuvo este tipo de conductas. Es decir, no es una persecución política, no es que por defender a la población se ganó el odio del Congreso y lo acusaron de... No, es una persona que por sus propios actos, por sus propios comportamientos, está generando investigaciones fiscales, periodísticas, congresales. Entonces, ¿en qué momento gobierna? ¿En qué momento está preocupado por los problemas del país? Si tiene que estar preocupado por ir sacando comunicados en los cuales dice no, incluso diciendo se va a tomar acciones legales contra todo el que siga con la investigación, que después tuvieron que retirar. Después lo borraron de las redes. Entonces, claro, ¿por qué tendríamos que premiar a una persona diciéndole sigue nomás, 5 meses más, 4 meses más, Enrique, con todos los honores, sigue nomás porque... Claro. ¿Por qué? ¿Se te ocurre algún nombre para reemplazar a José Gerí?
Porque ahí también hay un punto bastante discutible. Yo sé que en el Congreso lamentablemente los dedos de la mano no te alcanzan para tener personas que puedan asumir la presidencia. Y estamos siendo generosos, ¿eh? Así es, pero no importa. O sea, creo que la señal que debemos dar es que como país no deberíamos soportar, no deberíamos aceptar que la persona que está ocupando el más alto cargo del país y que tendría que dar el mejor ejemplo, termina teniendo estos tipos de comportamientos. Y si nosotros aceptamos que se quede, como te digo, con todos los honores y con todo el presupuesto, entonces tendríamos que aceptar que estamos premiando a una persona que tiene este tipo de comportamiento. Y esa es una opinión muy personal. A mí no me parece, porque los dineros del Estado tienes que cuidarlos. Entonces, es como si dijeras, claro, bueno, esto de la franja, ¿no es cierto? Allá que pongan en sus medios, que hagan sus negocios, sus ruleteos con la plata. Entonces, si aceptamos esto, también, digamos, significa que no nos importan los recursos del Estado. Y sobre eso de la franja, Enrique, hemos escuchado por ejemplo, o leído el comunicado hoy de País para Todos, ¿no? El partido que encabeza en su fórmula presidencial Carlos Álvarez. Dicen, no hubo delito, no hubo irregularidad, hay inexperiencia nada más. ¿Qué te parece ese argumento? Mira, yo la verdad es que no esperaba otra cosa. Porque nadie renuncia a una candidatura presidencial cuando tienes además un montón de candidatos que están pensando en ti solamente por una situación de esta naturaleza. Es decir, mejor dicho, nadie cumple con la amenaza de renunciar cuando tienes tanta gente que te está presionando y te está diciendo, y si tú te vas, todo se cae. ¿Te refieres a Carlos Álvarez? Me refiero a Carlos Álvarez. Entonces, yo creo que tienen que pensar mejor cuando hacen ese tipo de amenazas. Pero lo que sí es cierto es que yo no concibo el tema de pagar, de que todos los peruanos paguemos la propaganda electoral de los partidos políticos. ¿Por qué tendríamos nosotros que pagarlo? ¿Por qué tenemos que pagarlo? O sea, ¿por qué tenemos nosotros que destinar parte de los impuestos que deberían servir para salud, educación, seguridad, para pagarle a estas personas su campaña electoral? Tú quieres celeste que te cueste. Tú quieres postular, consigue tus recursos. Pero si además haces mal uso de esos recursos, deberían quitárselos. O sea, no sé si la OMPE o quién debería, pero deberían pedir la devolución de esos recursos. Y a propósito, Enrique, del tema que estamos tocando, tenemos un comunicado de País para Todos, la agrupación que, reitero, encabeza en su fórmula presidencial Carlos Álvarez. Es un comunicado que acaba de publicar País para Todos, lo tenemos allí en pantalla. Atención. En el párrafo 3, que me parece el más importante, correcto, se señala, por medio de la presente, el partido político País para Todos, en ejercicio de la autonomía reconocida por la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas y de conformidad con la normativa reglamentaria emitida por la OMPE en materia de financiamiento público directo, comunica de manera expresa, voluntaria e irrevocable su renuncia al uso de los recursos públicos asignados a la franja electoral correspondiente al proceso electoral en curso. Por cierto, este no es un comunicado público. El comunicado público ya lo habíamos leído aquí en RPP hace algunos instantes. Este es el documento que País para Todos, en este caso el personero de la agrupación, ha enviado a la OMPE. Ahí está, Lidia Ermelinda Flores Gespen, gerente de la supervisión de fondos partidarios de la OMPE. O sea, esto, por ejemplo, sí me parece un buen gesto. Ajá. Este es un buen gesto. ¿Te parece acertado? Me parece acertado. El gesto de País para Todos. Sí. Sí, totalmente. ¿No es cierto? Y creo que Carlos Álvarez lo que debió hacer desde el comienzo, en lugar de amenazar con su renuncia, fue esto. Ahora, él puede decir que a raíz de la amenaza de su renuncia, el partido reaccionó. Pero bueno, ya, digamos. Pero esto sí es un buen gesto. Es decir, devuelvo la plata para que no se sospeche que la estoy mal usando y yo veo cómo hago mi propaganda. Y creo que todos deberían hacer lo mismo. Porque te repito, lamentablemente estamos encontrando una serie de irregularidades en una gran cantidad de partidos políticos. Sí, claro. Que están haciendo esto, ¿no? Y después, claro, dicen, no, esta radio no la conocía, esta radio es por estrategia.
Pero mira, no tiene sentido, pues. O sea, la estrategia para algunos bolsillos, ¿no? exactamente. Entonces, yo creo que deberían hacer un gesto de quienes están cuestionando, los candidatos que están cuestionando sus propios partidos, de decir, muy bien, devolvamos el dinero, como ha hecho País para Todos. A mí me pareció un muy buen gesto. Muy bien, Enrique, gracias por estar con nosotros, pero no te muevas, acompáñanos a ver el resultado del sondeo de prueba de fuego, ¿te parece? Perfecto. Ya lo tenemos ahí en pantalla, te habíamos planteado una pregunta específica al inicio del programa para que tú puedas participar, lo tenemos ahí. La Fiscalía investigará el presunto mal uso de la franja electoral. Te preguntamos, ¿te parece correcto? Una gran mayoría dice que sí. Debe investigarse a fondo, 79%. ¿Ah? Bueno, no es un tema administrativo, un 12%, no saben, opina 9%. Una gran mayoría de quienes han participado hoy en el sondeo aquí en Prueba de Fuego señala que sí, el tema tiene que investigarse por parte del Ministerio Público de la Fiscalía. Gracias, Enrique Castillo, por estar con nosotros. Muchas gracias. Solo que te sugiero una pregunta. Sí, de por repente favor. debería ser eso, es decir, deben devolver el dinero de la Los franja partidos, electoral a los claro. partidos políticos, Ajá. porque las investigaciones seguramente los resultados los vamos a ver dentro de un año. Sí. Entonces, el gesto más importante sería devolver hoy el dinero. Claro. Perfecto. Enrique, muchísimas gracias Gracias, nuevamente. Jorge. Enrique Castillo, periodista, analista político, con nosotros aquí en el programa. Yo soy Jorge Rodríguez, te agradezco muchísimo por acompañarnos. Continúa con